Una parte clave de hacer empresas y negocios es conocer a nuestros consumidores. Por lo tanto, la disciplina de investigación de mercado es cada vez más relevante. En la época de la inteligencia artificial hay muchos procesos que se pueden asistir para poder sacar más información de los usuarios y con un proceso más fácil. Hoy día hablaremos con Daniel Horta, quien es director de proyectos en Activa Research y nos contará cómo está siendo ocupada la inteligencia artificial en todo este proceso, incluso hablando de cosas que son cada vez más futuristas y que están llevando esta disciplina adelante. No te pierdas este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal donde aprenderás cómo llevar la inteligencia artificial a tu organización. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber venido hoy día a nuestro podcast. Es muy interesante el tema de hoy día, pero mucha gente que quizás no es tan familiar con este concepto de investigación de mercado. No sé si le puedes contar a la audiencia qué significa y qué tipo de cosas se hacen aquí. Bien, como le indica la palabra, investigación de mercado refiere a una disciplina, yo le llamaría disciplina como tal, que produce, analiza, también interpreta los datos con respecto a las conductas del consumidor, con respecto a marcas, con respecto también incluso a opinión pública y todo lo asociado a lo que tiene una empresa de mercado como tal. Entonces, la investigación de mercado principalmente es la que busca producir al final los datos que van a terminar haciendo que la empresa tome decisiones estratégicas con respecto a algún producto, cliente, etc. ¿Y qué tipo de cosas, por ejemplo, la gente puede ver en, no sé, en la prensa o algo que generalmente se producen a través de este tipo de investigación? Sí, bueno, yo creo que lo más masivo o visible de la investigación de mercado está más asociado a la opinión pública, que finalmente son, por ejemplo, las encuestas presidenciales, que las producen consultoras de investigación de mercado. En el caso, por ejemplo, que yo conozco personalmente, que es Activa Research, tiene el Pulso Ciudadano, que hace poco estuvo como haciendo predicción de resultados electorales y fue bastante destacada en el términos de prensa, porque logró, por ejemplo, acertar que Franco Parisi iba a tener tercer lugar en las últimas elecciones, cosa que otras consultoras como, claro, no era tan obvia, porque, claro, analizar el comportamiento ahí del votante ante cambios de contexto, contingencia, igual es un desafío bien grande. Claro, y cuando es porque eso es como opinión pública, claro. Y también cuando hay una parte que es como para hacer las empresas, ¿no? O sea, Exacto. en el fondo, en el momento yo trabajé mucho en diferentes empresas de consumo masivo y uno quería saber, por ejemplo, oye, esta conducta que quizás es emergente, no sé, un nuevo sabor o una nueva tendencia, ¿es realmente algo relevante para que yo pueda sacar un producto? Y uno le ayuda con este tipo de técnicas para ver si puede darle un número, digamos, puede cuantificar el impacto de eso, ¿no? Exacto, sí, o sea, bueno, la investigación de mercado tiene varias áreas, tiene distintos tipos de test, y uno de esos es el testeo de productos o de ideas. Y claro, mediante un testeo de productos de personas que ya consumen una marca, uno puede ver cómo van a reaccionar ante eso, puede también segmentarlo por consumo cultural según un país que tenga cierto tipo de adhesión a cierto tipo de sabores. Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy en este aspecto es con respecto a los vinos, que acá en Chile la gente es muy del dulce, del dulzor, por eso pegó tanto, no sé, una bebida como el terremoto, mientras que en otros países no pegaría tanto y pega más el Fernet, no sé por decir en Argentina. Claro. Entonces, claro, la investigación de mercado termina dándote testeos de productos, hábitos del consumidor, usos del consumidor, entre otras cosas. Claro, y para esto hay que hacer distintos procesos, porque básicamente hay cosas que la gente te dice que no necesariamente son las que hace. Claro. Y así hay un montón de complicaciones que existen ahí. Entonces, el punto que queríamos tocar hoy día es un poco cómo la inteligencia artificial puede ayudar a este proceso, pero me gustaría también entender, cuando estamos hablando de investigación de mercado, ¿qué tipo de procesos ocurren? Bien, la investigación de mercado tiene procesos muy similares a la investigación académica, que tengo entendido que ya lo hablaron en un capítulo anterior. Y claro, va desde la producción de la información, desde el gestionar el cómo se hace el instrumento con el cual yo voy a medir, que podría ser un cuestionario, un focus group, etc., hasta llegar al proceso de, por ejemplo, programar un cuestionario mismo en páginas web, que ahora casi todo es digital, como el captar opiniones, hasta la producción del informe mismo, que es como el gran producto final que suele entregar una consultora al cliente. Entonces, en todos estos procesos va ayudando, desde lo que tiene que ver del flujo de trabajo inicial, como planificación de tiempos, apoyo en crear cartas Gantt, en coordinación de equipos en terreno, etc., hasta lo más obvio, que es lo que la gente, yo me imagino que se imagina
cuando hablamos de IA ocupándola, que es para generar, por ejemplo, conclusiones, recomendaciones, etcétera. O sea, en el fondo tenemos todo este proceso de planificar hasta que Claro. efectivamente esto se traduce en un informe bonito que me descargo en las páginas como de Activa o similar. Exacto, todos los procesos. O sea, cuando uno habla de inteligencia artificial no es solo el entregable final en el cual ocupamos la IA, sino que incluso hasta el área de finanzas te ayuda como a ordenar temas de gastos, costos asociados, etcétera. Claro, tú hablaste de que en la investigación de mercado, por ejemplo, existen focus group o encuestas. Hay varios de ese tipo de, tú lo llamaste instrumentos, ¿cierto? Sí. Que en el fondo son maneras en las cuales yo puedo tangibilizar esta opinión en algo que después pueda cuantificar. Claro. ¿Ya? ¿Cómo la IA te puede ayudar a generar ese instrumento? ¿En el fondo te ayuda con las preguntas o cómo es? Claro, o sea, hay varias formas. Por ejemplo, pensemos en un cuestionario que va a ser aplicado en múltiples países, que le llamamos nosotros los multi-country. Ya. Muchas veces hay modismos que nosotros ocupamos cuando hacemos una pregunta y que muchas veces tenemos que adaptar la manera en que se pregunta según el contexto de cada país. Por ejemplo, un estudio sobre autos. De partida yo no le voy a decir autos en México, le voy a decir carros. Claro. Entonces, ese tipo de conceptos, la IA es como un consultor aparte o un Pepe Grillo, llamémoslo de alguna manera, que está como recomendándote formas de pulir preguntas, en el caso de la entrevista, de hacer un flujo más amigable, de controlar los tiempos, que no se extienda tanto el cuestionario, porque la investigación de mercado requiere mucho tiempo, mucho timing, que el TMO, como le llamamos, no pasen, por ejemplo, 10 minutos, que el tiempo de atención de respuestas de encuesta online, o 12 minutos, etcétera. Todo Claro, eso ayuda porque en mucho. el fondo si yo estoy dando una encuesta, incluso que aunque me digan que va a haber un premio al final, digo, ya, qué lata, ya llega un punto que digo, ya sí, estoy de acuerdo con todo me gusta. ¿Ya? Entonces... Eso pasa mucho. Y de hecho Ah. ahí la IA hizo una revolución hace poquito que, por ejemplo, permite detectar tipo de respuestas conscientes. Porque te analiza también el tiempo de respuesta de la persona, Ya. el flujo o la lógica que hubo detrás de poner, por ejemplo, a todas sí. Entonces a veces la IA automáticamente cuando uno la asocia a programación te va randomizando atributos para que la gente que presiona todos el muy de acuerdo al lado derecho después le salga al lado izquierdo. Ya. Entonces termina detectando incluso igual a veces respuestas que son conscientes y detectando data basura, como le podríamos llamar. Ok, entonces te ayuda un poco como a que este instrumento realmente refleje lo que la persona está queriendo decir. Claro, y eso por el lado de quien responde, pero por el lado de quien programa también te ayuda, por ejemplo, a testear saltos en preguntas, que muchas veces ocurrían muchos errores humanos con eso, con programación. Por ejemplo, no sé, teníamos un caso de que hay preguntas para consumidores de auto eléctrico y muy al inicio del cuestionario hay una pregunta de si usa o no usa auto eléctrico, ¿Ya? o si tiene o no tiene auto eléctrico. A veces había que activar el filtro para que el que después responda no vaya a ser una persona que no tiene auto eléctrico. Claro. Esos errores humanos pasaban y ahora con testeo con IA, o sea, es súper detectable. Como Ya, que eso se minimiza. me llama mucho la atención porque en el fondo los humanos tenemos este tema de que siempre creemos que tenemos todo cubierto, ¿ya? Claro. Y es un sesgo porque uno desde la expertise, por ejemplo, o sea, tú llevas muchos años en investigación de mercado, uno pensará que estas cosas no te van a pasar, Claro. pero uno humano está cansado, simplemente no puso atención lo suficiente en este momento en particular, pero lógicamente los modelos de lenguaje al revés son más exhaustivos. ¿ah? Exacto. Entonces, claro, van a chequear estos test que probablemente es parte de un proceso normal, completo, de manera como más sistemática, a diferencia de un humano que de repente no tiene esta cautela para todo el parte del proceso, ¿no? Tal cual, lo dijiste. Aparte, está el tema de que la investigación de mercado, a diferencia de la investigación académica, tiene un ritmo de producción muy elevado. Entonces, por ejemplo, una unidad muchas veces, y me pasó en todas las consultoras en las que estuve trabajando, muchas veces tiene que producir muchos informes o programar muchos estudios en poco tiempo, porque es parte de la vertiginosidad de la categoría nomás, como de ser consultor, no como la investigación de mercado que yo puedo pasar un año haciendo un buen paper, una tesis, etcétera, académica, digamos. como a tu propio ritmo. Acá la producción es rápida y eso por supuesto que conlleva errores humanos y muchas veces que uno se atascaba en fases operativas y que después uno no dejaba el tiempo para el valor agregado del análisis o la recomendación.
Ahora la IA, por ejemplo, ayuda mucho con eso operativo, con testeo, etcétera, programación. Y en términos de herramientas, tú, para poder ejecutar esto, ¿estás ocupando como un asistente normal, así como tipo ChatGPT, Gemini, etcétera? ¿O hay esto que estás diciendo que chequea el test es una herramienta especializada? Varía bastante según la consultora y los convenios que tenga asociados a inteligencias artificiales propias de la empresa, Ujú. que a veces generan APIs y con convenios. Pero en el caso nosotros de Activa Research, lo que hacemos es contratar modelos, distintos modelos como Claude, por ejemplo. También teníamos convenios con Comet, etcétera. Con Comet, perdón. Claro, de Em, Perplexity, digamos. claro, de Perplexity. Ya. Y pagar las versiones licenciadas Enterprise, como de empresa, que te permitan una protección de datos un poco mayor, que yo creo que después es un tema también para Claro. conversar. Y con estas inteligencias artificiales nosotros a veces las ocupábamos tal cual, como usándolas en su modo Enterprise, o a veces nuestro equipo de informáticos, programadores, hacían APIs de Nexos mediante Claro. códigos Python que terminaban vinculándolo, por ejemplo, a nuestras propias web internas que tenemos y incluían pestañas con el acceso a esto. Ya, perfecto. Pero en el fondo de base no es como que generar una nueva herramienta desde cero, se basan en los No. modelos normales. Exacto. Ya. Sí. Ya, eso es importante igual porque uno pensaría que, claro, que los modelos de lenguaje deberían poder cubrir estos casos, pero como son tan específicos de una sola industria, de pronto no. Lo que estás diciendo tú es que sí efectivamente logran cubrir la vertical de investigación de mercado generalmente bien. Sí, generalmente bien. Ok, Sí. perfecto. Oye, ok, entonces estamos hablando de estos instrumentos como más de encuesta. Hay otros instrumentos que son, por ejemplo, tú hablaste del focus group, probablemente se me debe estar pasando algún otro, Ujú. pero esos tienen otras características. ¿Hay algún proceso que tú hayas visto que se ha ido ocupando dentro de ellos que pueda Sí. ser asistido con inteligencia artificial? A ver, yo creo que el área cualitativa tiene sus propios desafíos, porque el área cualitativa es como la que está más atravesada por el componente humano, y también las personas que trabajan dentro de las áreas cualitativas tienden a dar un valor agregado a la interpretación humana detrás de la semántica, el mensaje, etcétera. Entonces tienden a tener quizás a veces más desconfianza sobre lo que es la inteligencia artificial. Claro, porque no lo hace de la manera que uno... Claro, porque no con el causa tacto. la hermenéutica, como Ya. dirían por ahí, que igual son críticas súper válidas dentro de todo. Pero de todas maneras igual se está integrando dentro de los procesos, los flujos, y por ejemplo para moderar a veces focus group también sirven bastante, incluso a veces para aumentar la data de que ya existe. Ya. Por ejemplo, tenemos 10 entrevistas que hicimos a profundidad o tenemos la grabación entera de un focus group. Y luego yo con data sintética podría empezar a multiplicar esa data con más gente, teniendo más casos, haciéndola más representativa, con más variabilidad en base a lo que ya existe. Entonces... A ver, dame un segundo como para recapitular un par de cosas. Primero, para la gente que no ha escuchado un focus group, básicamente esto yo junto, corrígeme si me equivoco, básicamente, pero que junto un grupo de consumidores que representan algo que quiero estudiar. Por ejemplo, no sé, quiero ver cómo la gente joven, y traigo pura gente como Exacto. el Elías que está por ahí detrás de escena, que tiene mucha juventud a diferencia de a menos de mí, digamos. Bueno, no sé si yo tanto. y que quiere, no sé, le vamos a poner un producto nuevo, no sé, un café. Ahí vemos qué opina y conversa sobre eso, ¿sabes? Claro. Pero el tema es que cuando conversan, a diferencia de lo que pasa con una encuesta, eso no queda estructurado como de una manera que va a quedar fácil de leer en un Excel. Exacto. Y por ende, además, esto es en audio. La persona está ahí, hay interacciones entre otros consumidores. Entonces, salen cosas que normalmente en encuestas no saldrían. Por lo tanto, de alguna manera aporta información que el otro instrumento no me podría aportar. Pero es significativamente más complejo de manejar, puesto que tengo audio. Exacto. Y tengo que, como decías tú, hay una persona que tiene que escuchar esto y decir, oye, lo que dijo ahí es porque el consumidor está enojado respecto a esta característica. Exacto. Y no respecto a esta otra característica. Y tiene que considerar que ese atributo es relevante y que no que es simplemente parte de su historia para contar otra cosa. Entonces le pone mucho más desafíos al manejo que una encuesta que básicamente te dice, ok, elige entre estas 5 opciones. Claro, exacto, sí. Bueno, tocaste muy bien el punto. Ahora, dentro incluso de esa complejidad, tiene ventajas el uso de la inteligencia artificial de partida porque ahora la transcripción de focus group es mucho más fácil de lo que era antes. Incluso de que en se fuera español la IA. chino. Incluso en el español chileno, porque cada vez la IA entiende más el chilensis. Ya, Lo entiende más, ha sido entrenado obviamente con chilensis dentro de todo. ya. Entonces, está entendiendo, obviamente igual necesita una especie de contexto claro de lo que se va a hacer y también buen sonido, etcétera. O sea, mientras más pulido esté el ambiente y controlado, mejor va a ser la transcripción.
y ya le ahorra un montón de tiempo a un analista que antes estaba escuchando y transcribiendo, que quizás tomaba 3-4 horas en transcribir un focus group de 15 minutos. Ahora no, eso ya es como mucho más rápido con la IA, y luego se dedica a pulir quizás lo que quedó un poco raro en la transcripción, etcétera. Claro. Y a su vez también, lo mismo que tú mencionaste, o sea, el investigador el que está identificando sentires, categorías, etcétera, pero la IA igual te ayuda, o sea, te va a recapitular, te va a decir, no sé, esta persona mencionó 5 veces la palabra energía, entonces por algo es, ya, te da una categoría de energía. Y estas codificaciones también van con asistentes generales también. O sea, en el fondo... Sí, asistentes generales, pero ahí lo que se hace, bueno, al menos yo hablo de la experiencia de Activa, es que nosotros tenemos un código Python asociado a transcripción de preguntas abiertas, ya sea cualitativas o cuantitativas incluso, o sea, encuestas cuantitativas que tienen preguntas abiertas, que lo que hace es, mediante un código, tomar una API que nosotros ocupamos directamente OpenAI, ahí porque ha funcionado muy bien hasta ahora, entonces no hemos tenido necesidad de cambiarlo, y OpenAI lo que termina haciendo es codificar respuestas, darle, es decir, una frecuencia a ciertas categorías que identifica dentro del habla. Ya, perfecto. O sea, en el fondo la persona está hablando de vehículos, como decíamos, Exacto. los carros, automóviles, como le llaman en los distintos Sí, países que están escuchando. Claro. Y dice, oye, a mí me gusta mucho cuando estoy en mi vehículo y el viento entra y el sol desde arriba. Ah, ok, Exacto. que le gusta entonces la ventana arriba, ¿ya? Claro. Que me he dado cuenta que se llama de 5.000 maneras diferentes en otros países. Claro. Hace poco me di cuenta que en México se llamaba quemacocos, porque claro, te entra el sol en la cabeza, digamos. Cosa que me llamó mucho la atención, que para Claro. la persona de México que nos está escuchando ahora es decir, oye, pero eso es completamente normal. Es que Claro. acá se llama sunroof, como Claro. que nada que ver. Sí. O sea, pero bueno, entonces te ayuda un poco a caracterizar las cosas que están ahí de una velocidad y una precisión comparable al humano, o el humano tiene que gastar mucho tiempo en corregirla. Yo creo que es una velocidad superior al humano, por supuesto, más rápido, y al final lo que termina siendo el criterio humano es dándole instrucciones después a la IA sobre iteraciones de cómo volver a asignar estos códigos o cosas que estuvo agrupando de respuestas literales. Y también te ayuda, por ejemplo, a hacer saltos como de categoría en lo que agrupa. ¿A qué me refiero con esto? Uno cuando agrupa, por ejemplo, una respuesta, la agrupa en una macro categoría, en una micro categoría y quizás después le asocia un sentimiento, que fue algo que tú mencionaste ahora hace poquito. Entonces, por ejemplo, habló del auto. Estábamos hablando de categoría autos en general. Yeah. Y habló de que le gustaba mucho la ventana que estaba en el techo. Entonces, de partida ya no es una característica funcional. No entra en la macro categoría funcional. Entra en diseño, no sé, por decirlo. Y dentro de diseño entran ventanas, que es la micro categoría. Entonces, todos esos saltos lógicos que antes uno igual tenía que pensarla harto rato, la IA te lo ordena muy rápido. O sea, te ayuda muchísimo en ese aspecto. Claro. Y claro, y si dijo algo bueno de la ventana y no dijo, oye, me está quemando en la cabeza, lo toma como un sentimiento de, no sé, prestigio, comodidad, o ahí asociado el sentir de la persona. Perfecto. Entonces, para también ayudar también a las personas que nunca han hecho una investigación así o que nunca la han tenido, esto me podría ayudar en mi mente, tú me corriges si me equivoco, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene un restaurante y digo, oye, ¿sabes que voy a invitar a un montón de mis clientes que vienen seguido y quiero saber en el fondo qué es lo que les gusta? Y claro, cuando me empiezan a hablar, yo como humano, quizás de pronto tomo los sesgos. Por ejemplo, si acabo de remodelar la entrada y alguien dice que la entrada es la cosa más genial de la vida, me quedo con que la entrada es lo más genial de mi restaurante. Sí. Mientras que en el estudio salieron 5.000 otras cosas más que quizás por mis sesgos humanos ignoré. Exacto. Entonces el hecho de cuantificar esto me ayuda un poco como a darle dimensiones. Quizás la entrada es bonita y la gente lo menciona, pero lo mejor que la gente considera es que, por ejemplo, el tratamiento del sonido del local es tan bueno que te permite conversar, por ejemplo. Exacto, tú lo dijiste. Es que hay varias categorías. Están las categorías, por ejemplo, de estudios de imagen o de estudios de hábitos. Y también están los estudios que yo me dedico más ahora, que son los de satisfacción del cliente. Que son estudios en los que un usuario que ya es consumidor de algo o cliente de algo, en este caso un restaurante, si la encuesta fuera dedicada exclusivamente a quienes van al restaurante y no a quienes han pasado por fuera o quienes lo han escuchado como marca, imagen, etc., yo les pregunto qué más valoran. Por ejemplo, ¿qué atributos valoran ustedes de este restaurante? O si usted va a un restaurante, ¿qué es lo primero que se fija? Y me dicen la comida. Entonces termina ponderando mucho más alto la comida y resulta, como tú dijiste, el dueño decía, pero es que desde que mejoré la entrada todo está bien,
Pero no, la comida sigue siendo el factor diferencial y voy a escoger el restaurante según la comida. O sea, Claro. eso es el atributo. Claro, Todos esos sesgos. claro, porque uno como, a mí me pasa también con la empresa, o sea, uno le encanta su proyecto, Mm. entonces uno ve cosas que de Claro. repente hizo como un pequeño ajuste y la persona, la verdad es que no le puso tanta atención. Se ¿Ya? pasa mucho. A veces Perfecto. no va alineado. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Entonces, bueno, estamos en el instrumento Sí. y eso lo cubrimos un poco. Después, ¿qué sigue después que tengo este instrumento? Luego que tengo el instrumento, viene la programación del instrumento, que Ya. también lo mencioné un poquito antes. Y en esta programación del instrumento, porque casi todo se hace ahora vía o CATI, como le llamamos, que es cuando telefónico, llamado telefónico a la Ah. antigua, como call center, o CAWI, que es cuando es asistido por una web. Todo esto requiere una programación detrás, para que a la persona que te llama del call center le salgan automáticamente las preguntas, etcétera, o para que la persona que va a contestar vía web, que le llegó un mail, pueda responder con los saltos lógicos bien hechos. Claro, saltos lógicos es, por ejemplo, eso que decías tú, si dije que tenía un auto eléctrico, bueno, te sigo preguntando sobre autos eléctricos, si no, no te pregunto. Exacto. O Ok. por ejemplo, muchas veces pasaba que los filtros de la encuesta estaban mal hechos. Eso pasaba mucho en investigación de mercado. Entonces yo quería hacerle una encuesta a, no sé, a consumidores de Coca-Cola y se me pasaban se me pasaban gente que no consumía Coca-Cola y consumía otra cola. Entonces todos esos saltos que antes quedaban mal programados muchas veces, estoy dando un ejemplo súper simple, pero a veces hay salto sobre salto. Claro. Ahora quedan mejor programados porque la IA te la está revisando constantemente. Claro, bueno, se le pasa eso. No se le pasan esas cosas, claro. Ok, no y se eso ayuda además se programación. distribuye y todo. Exacto. ¿Has escuchado algún caso? Porque me imagino que esto podría ser hipotético, pero la verdad es que nunca lo he escuchado, de que la IA te pueda encuestar. En el fondo, que en vez que te llame una persona, te llame un agente de Sí. voz. Sí, lo estamos, de hecho en Activa lo estamos ahora integrando. Ya. Estamos generando agentes de voz automática que se toman incluso el tiempo de simular un tono amigable a la persona que te contesta y que también se toma las pausas para escuchar respuestas, porque también podía pasar de que eso Sí. no se diera. Y a su vez tiene ventajas y desventajas, pues como todo al final el instrumento que uno va sumando. Yo diría ventajas, que puedo hacer 2000 llamados en una hora. No requiero de una persona que esté llamando y marcando quizás estando detrás del teléfono, pero tiene desventajas que obviamente la tasa de respuesta efectiva va a ser menor. O sea, la gente va a estar colgando porque escuchó una grabadora y se dio cuenta que era una IA. O sea, la Claro. gente también sabe. Claro. Pero a su vez es tanta la masividad de los intentos que al final la tasa de respuesta va a terminar siendo similar a que si te llamara un humano. Entonces es una por otra. Y se va a ir puliendo después y con eso ya. No, y además que ahora en español, al menos lo que me ha tocado ver en temas de voces, de repente se desvía el acento, entonces Sí. está hablando en español argentino y después empieza en colombiano y Claro, como que ahí me di cuenta que era falso. claro. Sí, Ya. de hecho eso mismo. Bueno, aunque ahora la gente está sensible con los acentos hasta con personas. O sea, bueno, sí, esa es toda una contingencia Toda una mundial, de hecho, contingencia, por sí. el tema de la inmigración en Claro. general. Que ha tocado la Eh, investigación. Entonces, ok, programo una encuesta, esto me ayuda a chequear errores, después ya tengo los datos, me imagino, y estos datos, ahí donde tú decías que es la parte como más obvia, que como que Claro. yo le pedía a la IA, ¿qué le estás pidiendo a la inteligencia artificial en esa etapa? Antes de la parte más obvia de la producción del informe Claro. como tal, viene la parte del procesamiento de los datos, de la limpieza de la base. Porque te Claro, entregan, claro. después de que tú tienes ya el instrumento hecho, eso te va a entregar una base en un formato, puede ser Excel, SSB, SPSS, Estructurado. herramientas de investigación de mercado y de análisis estadístico. Y tú tienes una data que muchas veces uno la ve y a simple vista es chino. O sea, si una persona que no está familiarizada con la investigación ve esos números puestos en columnas, va a decir esto qué es. O sea, nadie lo va a entender. Dice P1A. Eso, P1, 1, a claro. veces A-3, versión 4, 8, y Claro. como, ¿qué es esto? ¿Qué son estos códigos? ¿Dónde está mi respuesta? ¿Dónde sé lo que me dijeron? Ya. Y todo esto pasa por una limpieza después de base de datos, de las mismas respuestas basura, como te mencioné en algún momento. Ahí también entra la IA, también está ayudando a detectar casos que respondieron muy rápido, por ejemplo, cuando son encuestas autoaplicadas, casos que en las respuestas abiertas de qué opina de esta marca respondieron XXXX, te las va a sacar, te va a avisar, Claro. o que responden cosas sin sentido,
insultos incluso, etcétera, como todas esas cosas te va ayudando al final la inteligencia artificial. Y esto dado que estás trabajando ya con un archivo estructurado como un Excel, un CSV, ¿lo haces en algún asistente en específico? ¿Has tenido experiencia? Hemos ido variando el asistente que se ocupa. Eso va dependiendo también del desarrollo de los modelos, de la IA. Actualmente nosotros ocupamos mucho Claude. Claude, Ya. que está muy bien integrado con Excel, que de hecho lo hablaron en un capítulo Sí. del agente integrado ahora a Excel, y trabajamos bases desde Excel y después las pasamos a otros formatos de programas propios de la investigación de mercado y análisis Ya. estadístico. Ya, perfecto. O sea, te ayuda. O sea, ¿estás ocupando directamente el módulo de Claude en Excel o estás Sí. ocupando el chat de Claude y le subes el Excel? No, estamos ocupando ahora el agente, el que está, llamémosle el complemento que tiene Sí. Excel. Y aparte que nos sirve igual porque el Excel, que es súper manejable, uno puede borrar columnas, por ejemplo, identificatorias del respondiente, que eso es súper importante. Ah, ok. Porque uno debe, a pesar de que estos modelos de Enterprise pagados te aseguran de que no van a aprender de tus datos, que por eso son Enterprise, de todas maneras uno igual resguarda la confidencialidad del respondiente y elimina la columna del nombre, del número, del root, de quizás alguna variable demográfica como edad, comuna, etcétera, que pueda ser muy sensible según el estudio, y hace que trabaje con una base mucho más anonimizada. Claro, porque además también puede ser que estemos en una categoría, o sea, hablamos de categorías como, no sé, el restaurante o el vehículo, ya, que se filtre, que opiné que esta marca era buena y la otra no pasa nada. Pero si me Claro. estás haciendo una encuesta de mi satisfacción en salud, Claro. y te digo, oye, el doctor tanto me agredió o no me sentí cómodo porque me dijo tal cosa, Exacto. es sensible, porque ¿por qué estaba justo con un médico, no sé, de esta característica? Si es que estoy sano para la gente. Si se filtra, pueden saber que tengo una enfermedad y puede ser complicado según mi privacidad. Exacto. O de datos políticos, de opinión política. Ah, claro. También de datos bancarios que hay asociados, de ingresos, porque muchas veces todas las encuestas de marketing sobre todo tienen una especie de categorización del nivel socioeconómico, que a veces igual es sensible, según el respondiente. Todos esos temas se tratan de evitar o anonimizar. Perfecto. Perfecto. Entonces, te ayuda a limpiar y a A preprocesar. Y eso antes era también demoroso. No era tan fácil. No, y a mí me ha pasado cuando he tenido que limpiar bases de datos que, claro, uno sabe ciertas cosas que son obvias, como por ejemplo el tiempo de respuesta, ya. Pero de repente hay cosas que son como. Hay un atributo que está desviado y que uno no se da cuenta, y como Claro. estas cosas son más rápidas, te ayudan en. Oye, voy a hacer el cruce de esta variable. Y te das cuenta que en esa variable, que normalmente no hubieras puesto tu atención porque no es una variable que usualmente tiene el problema, Claro. te ayuda. O sea, de nuevo este tema de la exhaustividad de los modelos de lenguaje. Generalmente tratan de cubrir los puntos que como uno como humano, sus sesgos te llevan a otro lado. Exacto. Lo que quizá a veces está contraintuitivo, como uno Claro. se tiende a fijar en ciertas variables y a veces son otras las variables que explican más algo y la inteligencia lo ve. Claro, A ver. perfecto. Entonces ya tenemos nuestra base limpia. Sí, tenemos la base Ya, limpia. ¿Y ahora qué hacemos? Esta base ya la procesamos. Ahí eso pasa, no se está ocupando tanta IA en el procesamiento de datos porque ya viene de mucho tiempo antes formas de procesar información con resultados estadísticos descriptivos, con regresiones de impacto, etcétera. Eso lo hace un equipo de proceso, como le llamamos como tal, pero ahora se está sumando un equipo que le llamamos de analytics, que sí ocupa mucha inteligencia artificial y que le sacan mucho más jugo a la data. Entonces, ¿qué hacen estos equipos de analytics? Muchas veces hacen los text analytics, que son el análisis de texto que hay detrás de cada base, y van identificando preguntas abiertas con IA, tal cual te expliqué anteriormente. Dale. Tenemos el entregable, nos dan los resultados y ahora hay que empezar a vaciar esta información en un informe o en un reporte. Antes que avancemos a eso, déjame detenerme un poco en el procesamiento, porque el procesamiento, tú decías que eso no hay tanto de IA, pero hay una parte que es el tema de que estos modelos, por ejemplo, decís una regresión. Claro. ¿Ya? Hay gente que considera que eso es IA, pero no le dicen como la IA actual, Claro. La IA más tradicional, la IA Sí. predictiva. Exacto. Pero en el fondo esos algoritmos muchas veces están preconstruidos, ese es el punto que tú decías. O sea, en el fondo, si soy una empresa de investigación de mercado, probablemente he analizado la correlación entre la satisfacción y la variable que pregunto todos los meses, ya lo he hecho 40 veces. Claro. Por lo tanto, ya tengo ese script hecho Eso. que lo corre, digamos. No es Ujú. como que la IA no te pueda ayudar en eso, pero probablemente si llegamos a este punto y recién en 2026 voy a construir ese script es porque probablemente no estaba haciendo el trabajo antes. Claro. O sea, ese ya, ya esa necesidad estaba satisfecha y no era una oportunidad abierta para la inteligencia artificial. En el Exacto. futuro. Igual también depende del tipo de estudio, porque quizá Ya. hay estudios que le llamamos ad hoc,
que son estudios cuando te piden sobre una cosa en específico en un momento de algo que está pasando para una marca. Por ejemplo, como lo que tú mencionaste, testear un producto, etcétera, que va a recién salir al mercado y que se hace el estudio una vez y no se vuelve a repetir. Que ahí quizás para crear ese instrumento, ese procesamiento, el script se puede construir con inteligencia artificial y decirle, oye, dame un código para cruzar estas variables rápido, etcétera. Pero hay estudios que tienen data muy antigua o que son tracking, seguimiento de información, que para ver el dato evolutivo ya está construido el código. Entonces ahí no requiero quizás como actualizarlo ni nada. Claro, las encuestas presidenciales, por ejemplo, candidato 1, candidato 2, candidato 3, claro, van a tener diferente nombre. Candidato 1 se llama distinto en esta elección que en la anterior, pero finalmente el cruce de él versus el otro ya lo o dice mil veces. El votante por zona, el votante por nivel socioeconómico, es como un cruce que ya está hecho. Perfecto. Y antes de avanzar al otro, me quería detener en un punto que dijiste antes, que creo que no toqué mucho. Hablaste de data sintética. ¿Ya? Sí, ese es un tema. ¿Cómo se ocupa la inteligencia artificial ahí? Y data sintética, para la gente que no escuchó ese tema antes, es que hay datos que obviamente yo recolecté de primera fuente y que son exactamente lo que el usuario me dijo, pero hay datos que de repente yo necesito construir para aumentar esto, por ejemplo, y con qué fin se aumenta. Bueno, tú puedes hablarlo más, pero de repente uno lo hace para que estadísticamente tenga más potencia el análisis. Pero al fin y al cabo estoy metiendo data que luce como la que ya tengo, pero que realmente no es la que yo tengo. Sí, o sea, hay varios fines que tiene la data sintética. De partida, la data sintética no es inventar data de la nada, no es como yo voy a simular lo que responde cada persona a partir de nada. Como tú dijiste, hay algo que preentrena esta data sintética, hay información, muchas veces son estudios previos similares en que la inteligencia artificial o el instrumento que yo ocupe para construir esta data sintética estudia las posibles respuestas que hay detrás de cada perfil de persona que responde, detrás de cierto nivel socioeconómico, detrás de la gente que es de Maipú, la gente que es de Las Condes quizás responde diferente, y va viendo el tipo de caso y la posible respuesta que me daría ante tal pregunta. Yeah. Eso es para que se entienda a nivel bien general que es la data sintética. Ahora, ¿cuáles son los fines? Como tú dijiste muchas veces, hay estudios en que conseguir muestras es muy difícil. Estoy hablando encuestas a gerentes de grandes empresas o de corporaciones. Muchas veces que te conteste el teléfono un gerente de una gran corporación y que quiera gastar una cantidad de minutos. Quiera gastar minutos en responderte una encuesta es bien difícil. Y puedo conseguir 15 casos. Pero quizás yo necesitaba 30 para que sea representativo del universo. Puedo generar ahí la data sintética con estos datos que faltan. Y a veces, que de hecho para completar muestras es lo que menos se ocupa, a veces se ocupa mucho más para... Yo terminé de hacer un estudio y dije, uy, no hice esta pregunta. No, hay una pregunta que nunca hice. ¿Qué me hubieran respondido estas personas si yo hubiera preguntado esto? Yo creo que es como un avatar. Data sintética. Claro, es como una persona bot, una especie de... O sea, como que... Y esto lo hace a través, por ejemplo, de decirle a un modelo de lenguaje como... ¿Estas son las características de esta persona? ¿Qué hubiera contestado esta persona? Claro, sí, pero es que detrás de esto hay mucho machine learning. O sea, es bastante aprendizaje del tipo de respuesta. Depende mucho ahí también de la calidad o la robustez de la información que yo le entrego al modelo para que haga la predicción de la data sintética. Y sobre todo, y algo que es muy importante en la data sintética, es comprobar, ocupar estudios que ya tengan esa respuesta para ver si la data producida sintética es similar a la real. Y actualmente estamos en un calce de más del 85% de similitud. De hecho, precisamente te iba a comentar de que justo me tocó estudiar hace un par de semanas atrás lo que es una tendencia en este mundo que se llama Synthetic Customers, y que claramente uno hace algo similar a lo que te comenté, como pretende que eres una persona que se llama Daniel, tiene esta cantidad de años, que se dedica a la investigación de mercado y que tiene estas opiniones sobre distintas cosas que son relevantes para este producto. Dado esto, ¿qué opinaría Daniel de este nuevo producto? Exacto. Y yo me dije, ya, o sea, debo decir que la primera vez que yo escuché eso dije, esto... Sí, esto es BS, o sea, entonces dije, no, esta cuestión no puede ser. Dije, va a estar sesgado porque es estereotipado, etcétera. Y después me di cuenta que, claro, pasaba un poco lo que decías tú, que lo contrastaban contra, oye, Daniel existe y ya me contestó, vamos a ver qué me contestó. Y claro, en un metaestudio que se hizo recientemente salía que 86% de los estudios, o sea, estos son estudios sobre estudios, 86% de los estudios decían de que había una correlación fuerte o parcial alta, digamos, con el consumidor final. Sí. Y yo quedé como, ya, ok, o sea,
si los datos lo muestran, bueno, y sucede que esa iteración es muy barata comparada con que efectivamente traigo a la persona y me contesta, etcétera. Exacto. Entonces, es una aplicación rápida y barata comparativamente a otros métodos de encuesta. Exacto. Y es sorprendente la precisión que tiene. Muy sorprendente, muy sorprendente. Ahora, tiene limitantes, como todo. Obvio. Que necesita de respuestas reales para nutrirse en la respuesta sintética. Claro. O sea, como se ha planteado mucho y es un debate dentro de la investigación de mercado, el hecho de que si en algún momento vamos a necesitar solamente respuesta sintética o data sintética para producir, me imagino un estudio y lo pongo en data sintética y las respuestas las tomo para sacar resultados. Claro. Y muchas veces eso va a ser cuestionado porque no se basó en al menos un caso real o al menos 30 casos reales. Entonces, claro, varía mucho según la robustez, como yo te dije, de la data que ya existe, de personas reales. O sea, no se reemplaza por completo, sí puede abaratar costos de personas respondiendo, pero no reemplaza por completo la respuesta de la persona. Allí hay una cosa también para la gente que quizás está más interesada en el lado técnico de estos estudios, porque a mí me llamó la atención. Yo dije, en una de esas te estoy preguntando, oye, no sé, ¿qué opináis de esto? Y hay una cosa en la investigación de mercado que se llama la escala Likert, que te coloca una escala básicamente que es simétrica. Coloca algo neutro y después hace a los costados. Por ejemplo, probablemente ustedes han visto que les preguntan, oye, ¿a ti te gusta esto? Me desagrada fuertemente, me desagrada, Sí. no estoy ni ahí, me agrada y me agrada fuertemente. Claro. Entonces básicamente tenemos dos que son poquito y más de cada lado y una neutra. Claro. ¿Ya? Y yo pensé que le preguntaban así al robot. O sea, en el fondo, ¿Ya? como en esta escala. Y hay gente que ha hecho una comparativa, ok, si le pregunto así, ¿qué tanto se parece al consumidor? Pero la otra es como, le pregunto y que se explique abiertamente. Y si abiertamente da algo, después yo comparo eso a través de una tecnología que hemos hablado otras veces en el podcast, que son los embeddings, a que si se parece más a las respuestas abiertas que dan los consumidores, y que después terminan clasificándolo en, no sé, en 5 en la escala de Likert o en el 1 en la escala de Likert. O sea, en el fondo hay una complejidad adicional. No toman solamente lo de la IA como viene, sino que lo tratan de cruzar en el fondo. Oye, si la persona, por ejemplo, le pregunté si le gustaba un nuevo sabor. Me dijo, oye, a mí me gustó mucho el nuevo sabor porque consideré que era refrescante y no sé qué cosa. Ok, ese texto generalmente se asocia a un 5. Claro. Y hacen un tema adicional ahí, que es asociar la explicación larga Abierta, claro. del modelo de lenguaje al 5, no que le preguntan al modelo de lenguaje y lo clasifica del 1 al 5. Claro. Y eso termina dando mayor precisión. Mira. ¿Por qué? Porque generalmente el modelo, cuando tiene opciones cerradas, se tiende a sesgar en las que son más positivas. Claro. Y me llamó la atención ese cambio porque, claro, dije ya, ok, si le añadiste ese nivel, de pronto me suena menos humo. Claro, sí, obvio. Porque obvio. claro, uno tiene... Porque no sé si la gente alguna vez ha hecho este experimento, pero si tú le pasas a la IA como ciertas alternativas cerradas, tiende a converger en grandes números, en grandes iteraciones, a la misma alternativa. Claro. Entonces, claramente se sesga en un solo lugar. En cambio, en las preguntas abiertas están haciendo este procesamiento para poder después llegar a cuál sería la correspondencia en la escala Likert. Exacto. Sí, no, me hace todo el sentido. Porque, claro, a veces la inteligencia artificial o el bot, llamémosle, el respondiente artificial, tiende a quedarse en números que son los que serían la norma. Claro. Ese es el tema, como estadísticamente es la norma. Y a veces uno quiere entender no la norma, sino el desvío, Claro. que es muy importante dentro de la investigación de varianza. mercado, la varianza, claro. Entonces, Y claro, ahí va a sumar mucho. Y lo otro interesante de este tipo de Synthetic Customers, en mi opinión, es que, bueno, los modelos de lenguaje, yo sé que hay mucha gente que quizá no lo ha escuchado, pero en el podcast lo tocamos bien seguido, no son determinísticos. ¿Eso quiere decir? Que si yo le pregunto lo mismo, con la misma instrucción, en el mismo contexto, y luego vuelvo a preguntar exactamente lo mismo, no me va a tirar la misma respuesta? No, o sea, si el contexto es muy fuerte, probablemente sí, pero en general no tira la misma respuesta. Entonces, ¿qué pasa si esto lo tiro, si ese mismo contexto lo tiro 3 veces? Ok, quizá de pronto 2 de 3 me dice lo mismo. Claro. Pero lo tiro 100 veces, quizá 60% de las veces me dice lo mismo. Pero el otro 40, básicamente es como que hubiera encuestado 100 personas distintas con personalidades similares. ¿No? Claro. Entonces, me ayuda a converger a una respuesta, pero esa magnitud de la convergencia también me dice algo.
Entonces, como son tantos datos, hay algo de valor ahí también que se está explorando ahora en esta rama de consumidores sintéticos. Súper interesante, muy, muy interesante. Lo que sí he encontrado limitaciones, y no sé si un poco tiene que ver con lo que tú has todo, es que la literatura también habla de que como son modelos que no razonan realmente, como que en el fondo pretenden estar razonando, Claro. muchas veces los conceptos que son más contradictorios, por ejemplo, estoy tratando de testear un concepto de marketing que juega con la ironía, Claro. o que juega con el hecho que odias algo. Por ejemplo, Claro. hace poco hubo una campaña de Entel que no tiene ninguna relación con el podcast, by the way, simplemente desde el punto de vista consumidor. Entel es la empresa principal de comunicaciones en Chile, que decía que ellos no eran la mejor compañía, Claro. pero que la mejor compañía, salió semanas después, la mejor compañía eran sus clientes, porque claro, los estaban acompañando, no de compañía de empresa. Y claro, esa ironía, por ejemplo, sería algo que a los synthetic customers les costaría entender porque... Sí, 100%, 100%. Y ahí entra mucho todavía el criterio humano en lo que es marketing. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que en ciertos estudios generábamos segmentaciones de tipos de personas y luego le pedíamos a esas segmentaciones, mediante IA, que nos respondieran como qué eslogan le pondrían a tal marca o cómo se imaginan una marca perfecta. Cada uno se lo imaginaba diferente según sus personalidades, según etcétera. Ahí la segmentación bien, eso estadístico complejo, no con IA. Pero después respondían y hablemos de una cerveza, no sé. Claro. Unos se imaginaban una cerveza elegante con las instrucciones atrás, otros se imaginaban una báltica, por decirlo, con un QR que me diera para acceder a un carrete que está cerca, etcétera. Y ahora dame como un eslogan. Y los eslogans que salían no eran tan buenos. O dame como una frase que pegue. Eran muy de IA, como que uno detectaba igual que eran de IA. Entonces como llévalo al siguiente nivel. Exacto, eso mismo. Y yo conversando ahí con un colega en ese tiempo, recordábamos la publicidad típica de los 90, de los 2000, en donde se jugaba harto con la ironía o con lo al borde del límite de lo ético, como por ejemplo el y tu hermana. No sé si recuerdas ese comercial. Sí, sí. O sea, muy icónico acá en la IA Chile. nunca te iba a... Los comerciales de spray en Argentina, digamos. Claro, Sí, claro, eso mismo. Sí. Como difícil que la IA te recomiende un chiste tan chileno como ¿y tu hermana? Imposible, o sea, muy difícil. Todavía hay el criterio humano valioso. Perfecto. Oye, entonces decía que ahora estamos moviéndonos como a elaborar el informe. Me imagino que está en la etapa de análisis, y entran cosas como la segmentación que hablabas recién. Sí. ¿Qué rol juega la IA en tu día a día ahí? A ver, yo creo que el informe, en la creación del informe, es lo que tiene que ver con lo más monótono, que es como el vaciado de datos, el pasar a gráficos, lo que es la data ya procesada. ¿Ya? Es la parte en donde uno espera que la IA avance más ahora, porque es en lo que el analista o el director a veces del proyecto, o la directora, el director de cuentas, ocupaban mucho tiempo en algo que es muy, ¿cómo decirlo? Muy táctico, estandarizado, muy de receta. Muy operativo, claro. Okay. Y que al final no tiene un valor agregado tan importante más allá de no tener un error en el traspaso de datos. Claro. Ese es como O sea, ese gráfico de torta era el mismo gráfico de torta en todos los informes. Eso mismo. Y tener que vaciarlo siempre que llegue y demorarme en hacer todos los gráficos de torta. Claro. Eso era una cuestión que al final, en buen chileno, era muy latoso. Como que muy aburrido. Muy aburrido, muy aburrido. Ahí estamos tratando de que la IA nos ayude más. Actualmente no lo tenemos resuelto completamente, al menos en Activa, y tengo entendido que en otras consultoras tampoco, porque todavía hay bastante alucinación en el traspaso de datos. Como que ahí le cuesta un poquito a la inteligencia artificial. Sí ayuda. Y por ejemplo, yo te hablaba de Claude hace unos momentos, y igual ocupamos el agente PPT de Claude, que está en versión beta, por eso también tiene hartos errores, y termina modificándote gráficos, por ejemplo, solo desde lo visual y no desde el Excel embebido que hay por detrás. Claro. Entonces después pasaba que le enviamos o que le podemos enviar quizás un PPT a un cliente, va a abrir el Excel y no va a haber nada, no va a haber ningún dato adentro, porque modificó lo visual. Entonces... Ahí hay un desafío bien grande todavía en que nos ayude como con la automatización de informes que son quizás bien mecánicos o como los tracking de seguimiento, que uno va poniendo los mismos gráficos siempre, pero sí ayuda bastante en poder categorizar ideas al final para las recomendaciones, para las conclusiones, sin reemplazar lo que uno opina. Claro. ¿Se entiende? Porque al final, cuando hablamos de decisiones en la investigación de mercado, yo creo que es lo más delicado para una empresa. Cómo decidir en base a lo que yo invertí tanto dinero. Claro.
Y dejarle eso a la inteligencia artificial, de verdad que no solo es irresponsable, sino que tampoco es correcto en términos de rigurosidad. Porque la IA, si bien puede llegar a conocer el contexto, si se lo ingreso, todo, aún así no conoce la realidad operativa que tiene como la contraparte. Entonces a veces te dan recomendaciones que son muy pretenciosas o rimbombantes, como, bueno, entonces modifica la imagen de tu marca. Tú que eres de marketing Sí, conoces que eso a veces no es llegar y hacerlo. Claro, O cambia el color del logo. claro. No es llegar y hacerlo. O entonces si te asocian a elegancia a tu marca, ahora hace que la asocien a felicidad. O sea, no es como una recomendación accionable ahora ya, como lo que busca un gerente a veces, etcétera. Claro. Esas cositas al final te ayuda, te da, como dije antes, un Pepe Grillo, que pone incluso en tela de juicio tu propio juicio, pero a la vez no es como para delegarle todavía a la IA lo que Esa es recomendación. ¿no? Claro, porque la recomendación igual requiere mucho razonamiento humano. Exacto. Y sí. información que está más fuera del contexto que quizás yo podría dejar escrito. Exacto. Porque yo podría dejar escrito, por ejemplo, oye, al gerente no le gustan los logos feos, no le gusta el rojo, pero igual finalmente tendría que tener un documento gigante para todas las cosas que suceden en torno a una empresa. Oye, la última vez que fui a una reunión presenté esta idea y no les gustó. Ojo que también hay una cosa importante, porque uno dice, oye, quizás de pronto esto es un problema de contexto, simplemente me dedico todo el día a vaciar todo lo que tengo en mi cabeza. Bueno, cuando le doy más contexto a la inteligencia artificial, generalmente funciona peor. Exacto. Entonces, además también le estaría... ¿No necesita saber que al gerente no le gusta el rojo cuando está procesando el gráfico de torta? Exacto. Entonces, eso podría llegar a tener también consecuencias negativas si le doy más información de la que necesita. Claro, entonces en ese aspecto finalmente es como un asistente que te va a ayudar, pero no hay que delegarle todavía el trabajo. Obviamente es como un copiloto, como dicen por ahí. Claro. Pero lo que sí ayuda, por ejemplo, hemos ocupado harto el agente de Claude, es para hermosear también un informe. Muchas veces los informes suelen ser monótonos, feos, y uno quiere al menos adornarlos con un icono asociado a cada tipo de respuesta. Por ejemplo, si pongo objetivos, que aparezca un dardo, no sé. Ya. Si pongo conclusiones, que aparezca, no sé, una estrella. Eso antes buscarlo manualmente o andar viendo el libro de iconos para poner y colocar, era latoso. O sea, una cuestión que es bastante monótona. Y uno pedirle a la IA, oye, hermosea, agrega iconos y los va a hacer, va a buscar ahí su propia base que tiene, integrar iconos, te ayuda mucho. O sea, lo visual. Perfecto. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Oye, hay dos cosas que se me vienen a la mente con lo que me comentas. Una es que con Claude hay una nueva característica que conversamos en algún episodio atrás que se llama Cowork. Sí. Y que Cowork, para poder desarrollar la tarea que le estás pidiendo, desarrolla scripts en Python. Y hay mucho de lo que tú dijiste de vaciar y hacer gráficos estandarizados, como por ejemplo el típico gráfico de torta que toma siempre el mismo dato de la misma Excel que está cargado en la carpeta, que se puede hacer un script, digamos. Claro. O sea, en el fondo yo puedo decir que estos pasos que hice una vez, los vuelvas a hacer el siguiente mes. En particular acá internamente lo ocupamos para algunos reportes que hacemos para el equipo, para poder saber cómo nos está yendo el podcast o cómo nos está yendo en otras cosas. Y como siempre queremos ver como el mismo gráfico, hemos convergido a que sean scripts de programación. O sea, en el fondo este reporte, sus gráficos van a venir de scripts de programación. Y Cowork, como puede correr en tu máquina con tus cosas y puede correr Python, tiende a hacerlo mucho mejor que los comparativos, puesto que tú lo puedes dejar esos scripts ya en una carpeta. O sea, en el fondo no son scripts que quedaron en una conversación y que después vas a tener que ir a referenciar a través de ir a buscar a tus miles de conversaciones que tienes esa conversación. Claro. Sino que toma un script que ya está hecho y lo que hace básicamente cada vez que lo modifica es escribir una instrucción de cómo se ocupa, pero el siguiente mes el robot lo va a volver a leer y va a entender cómo se ocupa. Y va a ahorrar tokens, supongo, ¿no? Claro, porque además
te demoraste un montón en llegar a esa conclusión. O sea, típico que a uno no le gusta cómo venía el gráfico, es que la fuente está muy grande o ese color no es, etcétera. En toda tu conversación llegaste a esa conclusión, te generó un script y ese script es tu conclusión, ¿cierto? Entonces después el siguiente mes partes de esa conclusión. Entonces ya esos tokens de pelea que tuviste con el modelo ya no están. Claro. Entonces te ayuda harto como en ese proceso. Ahora, nos demoramos una buena cantidad de tiempo en pulir todas las slides y todos los gráficos, etcétera, y nos queda 100% perfecto. Claro. Pero nos ahorra significativamente más tiempo porque pudimos llevar estos vaciados a recetas. Y Python hace bien recetas y Cowork lee muy bien Python. Ah, perfecto. Entonces por eso termina convergiendo ahí. Pero claro, en las presentaciones lo que al menos nosotros también hemos tenido problemas es que siempre las presentaciones a todos los modelos ha sido siempre un tema. ¿Por qué? Porque los modelos son de lenguaje y entienden el mundo a través de palabras. Y entonces que algo esté a la derecha o esté a la izquierda o que esté arriba o abajo es algo que estos modelos no entienden. Te pueden decir, sí, o sea, te van a escribir y eso es parte un poco de lo que hacen bien, que es escribir cosas que te convenzan. Claro. Pero sí, obvio que lo arreglé, ahora está arriba y tú lo vas a ver y no está arriba. Porque no entiende lo que significa arriba de la misma manera que un humano lo entiende. Entonces, generalmente las cosas que requieren algún grado de sensibilidad, y yo he visto los informes que empresas de investigación de mercado hacen, muchas veces como la flechita que le colocaste a ese gráfico es el insight clave que quieres decir. Claro. Eso rara vez lo vas a poder hacer con un modelo de inteligencia artificial. Sí. Al menos en el estado actual. Sí, realmente. En estado actual pasa. Nosotros, ya que mencionaste Cowork, en Activa hemos integrado también Cowork hace poquito, porque tampoco es algo que esté hace tanto. No, sí. Se empezó a hacer el boom hace un mes. Literal. Sí. De hecho, yo llegué con la idea cuando lo escuché en un capítulo de ustedes. O sea, no es como de antes. Y claro, como que la gran ventaja que nos ha dado a nosotros es como poder asociar carpetas al final, al entregable final, porque termina teniendo el acceso directo sin estar subiéndole, por ejemplo, a la gente el Excel asociado al informe. Claro. Entonces, accede directamente, entra, ve los datos y los toma y va ahí chequeando. Para eso, no lo mencioné, para eso nos ha servido también harto la inteligencia artificial, para corroborar que no hayan inconsistencias entre el dato traspasado y el dato que estaba en la data original. Ahí va entendiendo mucho más, porque cuando ya ve el dato traspasado, entiende la lógica de dónde se sacó el dato. Ok. Como que capta qué hubo detrás del vaciado de datos que ya hubo. Con dato traspasado te refieres a que yo digo, por ejemplo, el 52% de los consumidores hacen esto y que efectivamente los datos sumen 0,52, digamos, o sea, la proporción. Exacto, exacto. O por ejemplo, que yo tengo un archivo con resultados procesados, un Excel, que tiene las notas y calificaciones de todas las respuestas de cierta pregunta, y luego eso lo traspasó a un informe, y que si habían 5 casos con nota 7, efectivamente en el informe aparecen 5 casos con nota 7. Okay. Y no me haya equivocado en uno que le puse 777-6. Porque me equivoqué. Ya. ¿Se entiende? Se entiende. Ese tipo de traspaso. Ok. Entonces, te interrumpí justo antes de pasar al informe. ¿Hay algo del informe que no hayamos tocado en esta...? Es que son tantas cosas que uno va haciendo y que a veces no quedan ahí como en la mente. Pero, por ejemplo, también ayuda bastante a moldear el enfoque que yo quiero darle al informe. Muchas veces el informe lo tengo que transformar a presentación, que es resumido. Entonces, la IA ayuda mucho a resumir lo que es un informe. Tengo un informe de 150 láminas, slides, y quiero que sea una presentación ejecutiva para el gerente de ventas. Entonces, le digo que adapte el tono para el gerente de ventas en una presentación de no más de 30 láminas, porque no puedo durar más de 35 minutos presentando. Y en eso me ayuda muchísimo. Muchísimo. Ahí te da la estructura completa, o le puedo pedir directamente que intervenga, pero yo prefiero que me estructure y luego yo vaya haciéndolo. Y en eso, ahí ha sido salto de verdad exponencial. Ese es un caso como que creo que es bueno detenerse un poco porque no le estoy pidiendo las slides, le estoy pidiendo la estructura. Claro. Y hay gente que dice, pero si sabe hacer la estructura, entonces va a hacer las slides. Es que no es así. No. En general, generalmente es bueno como... Hay teoría que lo respalda. O sea, generalmente en estas técnicas de prompt engineering, que básicamente es como le pido mejor cosas a la IA, si tú le pides algo de la nada, o sea, por ejemplo, oye, hazme un buen post para redes sociales, para LinkedIn. Claro. El resultante que te va a hacer es de peor calidad que si yo hago este sencillo cambio, que es que antes de que le pregunte por generar el post, le diga
que defina lo que es un buen post. Entonces va a decir, oye, un buen post para LinkedIn generalmente es algo que está respaldado en datos, porque esa red social se fija en temas laborales, y va a dar una serie de consejos, y ahora le digo, genérame un buen post de LinkedIn dado esto. Entonces lo que tú estás haciendo para el PowerPoint es lo mismo. Me estás diciendo, oye, yo no te voy a pedir el PowerPoint inmediatamente, sino que te voy a pedir, antes de hacerme el PowerPoint, hazme la estructura, yo la voy a validar, y ahora al hacer los bullets, etcétera. Y eso aumenta harto la precisión. Creo que es importante detenerse un poco en ese punto. Cuando hablabas de esta última parte del informe, me imagino que ustedes trabajan con muchos como rubros, por decirlo de alguna manera. Muchísimos. Al menos cuando yo trabajaba, o sea, esa es una de las cosas que más me encantaba de cuando trabajaba en otras empresas donde teníamos demasiados productos diferentes, o incluso ahora en el trabajo actual cuando tenemos que lidiar con clientes de diferentes verticales, digamos. Pero es complicado darle contexto a tantas cosas, ¿no? Sí. ¿Ahí te ayuda la inteligencia artificial? Sí, bastante, bastante. Como tú dijiste, la investigación de mercado es tan multisectorial, multicategoría, que abarca todo, desde los servicios básicos, el retail, las farmacéuticas, la banca y todo lo habido y por haber, que obviamente detrás no hay expertos en cada categoría. O sea, una empresa no puede contratar un experto, no sé, por decirte algo, en venta de aceros, un experto en agua, experto... No existe. Son equipos multidisciplinares que tienen conocimientos de diferentes áreas. Claro, que sea alguien experto en ventas o en ventas industriales, pero no en la venta del acero en el norte de Chile. Exactamente. Entonces, obviamente, la inteligencia artificial nos ha servido mucho para entender el contexto de cada cliente, de cada categoría también, porque no solo el cliente, sino toda la categoría y lo que lo rodea para un buen benchmarking o una... ¿Y ahí lo ocupan a través de simplemente preguntarle por esa vertical en el chat abierto? ¿O? Sí, de hecho hay gente que lo ocupa así preguntando por el chat abierto, o también ahora a través de Claude bastante lo están haciendo con los agentes mismos asociados al PowerPoint, porque cuando ya ven el informe y ven cómo a qué va, el agente detecta, lee todo el informe, entiende cuál es la categoría. Muy bien, más de que yo le explicara así como, oye, esta es la categoría, bla, 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 vamos a esto. Y le pido, por ejemplo, el contexto de los últimos 2 años asociados a esa categoría, va a terminar buscando. Y ahí, obviamente, puede entregarte páginas a veces web que escribió una persona que no es muy confiable, pero un blog. Va de la verificación también propia de revisar, etcétera. De la buena fuente. Bueno, si lo hice yo, genial, pero en el fondo quizás bajar un informe sectorial. Exacto. Una cosa importante que tú lo mencionaste y que creo que la gente que no conoce este rubro tiene que saber es que estos informes generalmente son informes de cientos de páginas. Sí. O sea, cuando trabajaba en consumo masivo y teníamos, no sé, Nielsen, GFK, me mandaban informes que era... Ok, hay información importante, pero no me voy a leer las 100 páginas, ¿no es cierta manera? Entonces, claro, que la IA pueda tomar esas 100 páginas y poder tratar de con eso hacerse la idea, también ayuda mucho. Claro que sí, y sobre todo a resumir. Oye, para ir cerrando, hay una cosa que mencionaste antes y me gustaría detenerme un poco más. Tú mencionaste el tema de la protección de datos y cosas así. Mencionaste que ocupaban la licencia de Enterprise para esto. ¿Puedes repetirme un poco para qué y qué otras consideraciones están viendo acá? Sí, a ver, nosotros codificamos respuestas abiertas con inteligencia artificial actualmente mediante OpenAI, entonces tenemos contratado esa licencia para acceder a la API de OpenAI y mediante Python y poder codificar licencias Enterprise, que son licencias para empresas, en las cuales te aseguran que los datos que tú ingreses son completamente anónimos, son completamente confidenciales y no va el modelo a aprender de ellos para, pues, si hay una filtración de datos, quedar ahí a la deriva. Y no van a entrenar el modelo, entonces no le voy a preguntar a ChatGPT 6 qué es lo que pasó con Activa Research el año pasado. Exactamente, eso. Y eso también lo estamos haciendo con todas las que estamos integrando, que ocupamos inteligencias para transcripción de reuniones, inteligencias para, bueno, mismo Claude, ahora lo estamos ocupando mucho también, tenemos el Enterprise. ¿Y por qué por qué todo lo pagamos licenciado y no ocupamos la a nivel usuario? Porque sabemos que la de nivel usuario sí aprende de tus datos. O podría aprender de tus datos y no es tan seguro. Pero aparte de eso, como ya una práctica propia que uno toma como resguardo, y también para seguir las normativas ISO que hay con respecto a la confidencialidad, como mencioné, uno trata de anonimizar la data que uno sube, como eventualmente no vincularla a roots o a datos identificatorios. Si por algún motivo el root fuera importante, lo cambio por otro número antes. Claro. O yo sé que hay unas librerías en Python, por ejemplo, que te permiten agarrar un nombre y cambiarlo a un nombre consistente. Entonces, por ejemplo, Satya Externa ahora es John Smith. Claro.
O pasarlo todo a ID, Ya. un número identificatorio, este va a ser el Ah. 1, el 2, el 3, el 4. Así. Claro, son resguardos adicionales, aparte de obviamente creerles con que no van a ocupar esos datos para Claro. entrenamiento, Claro. para poder asegurarse en el fondo que tú puedes analizar los datos, pero que ellos en alguna filtración no comprometan datos que se puedan atribuir a una persona en específico. Claro, y en el rubro, ¿para qué te vamos a mentir? O sea, en el rubro pasa que hay muchas malas prácticas con respecto a la anonimización de datos. Ya. Por ejemplo, me ha tocado, no voy a dar nombres ni nada, por supuesto, pero de gente de otras consultoras que me menciona que en sus consultoras están metiendo data, por ejemplo, al chat GPT personal, Ok. y realmente eso es, o sea, es delicado, o sea, Sí. no debería pasar nada grave ni nada, pero de todas maneras es como algo que salta protocolos, o sea, detrás de la Claro. confidencialidad del dato. Hay industrias en las que salta regulación. Claro, hay temas de buenas prácticas, pero también hay temas regulatorios para ciertas industrias donde el dato, por ejemplo, no puede salir de Chile Exacto. o de otros países. Incluso hay otros países, creo que fue en España, ¿no? Ahí la audiencia me podrá corregir, pero en cual los datos de salud no pueden salir de la Unión Europea. Entonces, obliga de que tienes que ocupar una licencia que te deje los datos ahí. No, y a veces son cosas que uno no los hace como de malintencionado, por así decirlo, Claro. sino que pueden suceder. Por ejemplo, que yo en un correo informativo lo redacte justo con IA y estoy acostumbrado a redactar los correos con ChatGPT, por dar un ejemplo, Claro. y le metí información confidencial a ChatGPT y ya quedó ahí la información. Entonces, como todos esos resguardos son bien... Y ahí, ¿cómo se opera eso dentro de las empresas? En el fondo, como cuando llega una persona nueva, le dicen, ok, mira, aquí está la licencia que hay que ocupar, pero ojo, que acá hay una serie de cosas que tienes que pasar por nuestro entrenamiento. Sí, hay capacitaciones asociadas de seguridad de datos, etcétera, como que Ya. hay una especie de training detrás. Afortunadamente yo en las dos consultoras que trabajé, ambas tenían cursos típicos, videos largos de Ya. training que se van actualizando con lo que pasa con la IA Ah, ya, ahora. Eso te iba a preguntar. Ahora, Sí, ok. se actualizan. No solamente el hecho de que no ponga un pendrive en el aeropuerto, digamos. Exacto. Ya, o sea, No solo hay el otras cosas pendrive, más. ni que te miren atrás del computador, como que Ah, también vale. aparecía. Ya integran lo que es, por ejemplo, generación de imágenes de IA, con tener cuidado con esas cosas, que se puede ocupar por copyright. Ya, perfecto. Mm. Oye, ¿hay algo más del proceso que no te haya preguntado que sería bueno conversar? Bueno, hay tanto que conversar realmente, pero yo creo que los puntos principales lo hemos tocado. Hemos tocado más o menos todo el flujo de trabajo que hay detrás de esto, etcétera. Buenísimo. Yo creo que una cosa que para la audiencia también creo que es bueno quedarse de que muchas de estas cosas, al menos sus versiones iniciales, se pueden hacer con los asistentes abiertos. Obviamente con los resguardos respectivos, en el fondo debería considerar una licencia o ir a desactivar todas las cosas que tienen que ver con el que se puedan entrenar con esos datos, pero en el fondo no necesito una herramienta especializada de 90.000 millones de pesos No. para que pueda hacer esto, porque los modelos de lenguaje procesan muy bien el lenguaje, que es parte esencial de cómo hacemos investigación de mercado hoy día. Entonces, creo que es bastante aplicable un poco para... Sí, es para el bastante día a día. aplicable. Y yo creo que ya la integración de la inteligencia artificial, no solo en el rubro de la investigación de mercado, sino en todos los rubros, ya no es como la meta, sino es como el desde. Como que si no tienes eso, no vas a tener el valor agregado que todos ya tienen y que no es agregado, sino que es la base. Oye, Daniel, muchas gracias por haber venido hoy día, Un por habernos gustazo. compartido lo que están haciendo en Activa Research y que es bastante interesante saber en el fondo que esto no es solamente algo que se aplica en lo obvio, sino No. que también hay una serie de procesos que son empoderados y asistidos con la inteligencia artificial. Así es. Hay muchas cosas y todavía seguimos descubriendo porque estamos en la ola. Bueno, muchas gracias, Daniel, y para la gente que nos está escuchando hasta el momento, les recuerdo que siempre nos ayuda a que nos puedan dar like, suscribirse o ir a Spotify y darnos 5 estrellitas, porque obviamente todo eso ayuda a que la inteligencia artificial nos favorezca y que finalmente este tipo de conversaciones puedan llegar a más personas y así todos la gente podamos ir aprendiendo más de las experiencias valiosas como la de Daniel y otros invitados que tenemos en el podcast. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento y nos vemos en un siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.